Olin, encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Terapia individual, modalidad presencial y en línea. Terapia de pareja, modalidad presencial y en línea. Terapia familiar, modalidad presencial y en línea. Terapia de lenguaje y lectoescritura. Capacitaciones empresariales. Capacitaciones a profesores y padres de familia en escuelas. Cursos para adultos. Cursos para niños y adolescentes. Talleres para los más pequeños. Conferencias virtuales en vivo mediante Facebook Live. Contenido exclusivo en TikTok y contenido exclusivo en YouTube. Permite que Olin Terapia Psicológica te acompañe en tu encuentro contigo mismo. Visítanos en nuestras dos ubicaciones. En Ixtapaluca, Estado de México, y San Miguel Tlaltetelco, Atlatlahuacan, Morelos, con un horario de atención de lunes a viernes de 9 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube y en nuestra página web www.olimpsicoterapia.com.mx. Olin, un encuentro contigo mismo. Especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias, mejorando la sociedad. Hola, buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Virginia García y yo soy psicóloga en este consultorio de Oli, ¿vale? Muchísimas gracias, buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Les agradezco mucho su compañía del día de hoy y bueno, mientras todos se van conectando, mientras todos los que nos van a acompañar el día de hoy se conectan, los esperamos. Les comento de qué vamos a platicar. El día de hoy vamos a platicar del origen invisible de las adicciones, de dónde viene, de dónde proviene toda esa parte. Y bueno, antes que nada quiero hacer mención de las redes sociales, que es Olin Terapia Psicológica y nuestros números telefónicos son 55 47 20 22 11 y el 55 48 98 30 02 para que se comuniquen, para que puedan hacer sus citas. Recuerden que hay más especialistas, está la nutrióloga también, entonces bueno, pues vamos a comenzar con esta parte. Hace ratito les dije del tema del día de hoy. El tema del día de hoy es ¿qué pasa en nuestro cerebro adicto? ¿Se han preguntado qué pasa con ese cerebro adicto? Pues hoy lo vamos a descubrir en este programa. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente a este espacio. Este tema yo creo que es muy profundo porque a veces el tema de la adicción es muy incomprendido. No solo se trata de consumir como tal una sustancia o repetir la conducta, sino de lo que pasa en nuestro cerebro. ¿Por qué nuestra mente y nuestras emociones se enganchan con esa parte de las adicciones? ¿Qué es lo que empieza a pasar con nosotros? Comprender, entender qué es lo que pasa con el cerebro nos va a ayudar primero a mirarnos con menor juicio,
a mirar con menor juicio a nuestro adicto, a nuestro paciente y sobre todo con más compasión. Entonces, de eso se trata el programa del día de hoy. Bien, ¿qué pasa con nuestro cerebro? Nuestro cerebro tiene un sistema de recompensa natural. Cuando logramos algo, cuando compartimos algo con alguien, cuando hacemos ejercicio, el cerebro libera dopamina y eso es lo que hace que nos sintamos bien. Cuando comemos algún chocolate, ese abrazo de la gente que nos gusta, todas esas son pequeñas recompensas que tiene nuestro cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la adicción? Lo que hace es que la adicción secuestra ese sistema. La sustancia o la conducta le dice al cerebro, te voy a dar este placer inmediato, esta dopamina inmediata. Y eso es lo que empieza a suceder y por eso nuestro cerebro se vuelve adicto. Con el tiempo, el cerebro deja de responder a las pequeñas alegrías cotidianas. Por ejemplo, si hoy hago ejercicio, pues ya no me produce placer. Si hoy voy con mis amigas, si hoy tomo un café con mi mamá, que se supone que sería algo que en su momento disfrutaba, dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro cerebro empieza a decir, a ver, ya me diste una sustancia que me da ese placer rápido. Si yo me espero a hacer el ejercicio, pues tengo que involucrar más cosas, ¿no? Los músculos, la logística, el llegar temprano al gimnasio, el ver que voy a trabajar el día de hoy, no sé, pesas, bicicleta, pues ¿qué dice nuestro cerebro? Eso es mucho para mí. ¿Y qué es lo que hace? Cuando ya es adicto nuestro cerebro dice, no, yo necesito una recompensa inmediata. Cuando normalmente decimos, yo sola voy a producir mi propia dopamina, bueno, pues me esfuerzo en ir al gimnasio, me esfuerzo en ir a la bicicleta, me esfuerzo en ir a correr, me esfuerzo en reírme o sé que tengo que reírme mínimo 5 minutos al día. Pero cuando hay un cerebro adicto, ese cerebro adicto nos dice, no, yo no puedo esperar tanto. Eso es mucho tiempo para mí. Necesito que en este momento tenga yo mi recompensa. Y por eso es que nos empezamos a hacer adicciones. ¿Qué requiere el cerebro? Un estímulo rápido. Y es en este preciso momento donde empezamos a sentirnos atrapados por la adicción. ¿Y qué pasa con la mente y las emociones? La adicción se convierte en un refugio para huir del dolor. Creo que en el programa pasado comentábamos esta parte, ¿no? De que no toda la gente está en las adicciones porque algo le hizo falta, o porque no tuvieron a sus papás, o porque no hubo comunicación. No, o sea, es un refugio para huir del dolor, sí, pero recuerden que también es un estímulo y una respuesta inmediata del cerebro a sentir placer, a sentirse bien. Entonces, bueno, cuando no está la sustancia o la conducta, aparece la ansiedad. Después llega la tristeza, después el vacío, luego una culpa y luego vergüenza. ¿Por qué vergüenza? Porque tengo que aceptar que mi cerebro se está volviendo adicto. Y es un círculo. Me siento mal, consumo, repito la conducta que me va a aliviar en un momento, pero después me siento peor. Y así vamos repitiendo. Ese es un círculo de ayuda, un círculo adictivo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pedir ayuda. La adicción muchas veces es un grito de ayuda. La adicción muchas veces es el no poder manejar mis emociones y el que nosotros requerimos que alguien nos ayude. Por eso es tan importante la psicoterapia, por eso es tan importante que vengan, que como familia digan, bueno, tal vez no podemos solos, tenemos que buscar quien nos apoye. No tengan miedo, no tengan vergüenza, esto es completamente normal. Yo creo que sería peor quedarnos como con todas esas dudas, sería muchísimo peor dejar a nuestro familiar así, sin una dirección. Entonces, bueno, ¿cuáles son los factores que predisponen la adicción? No es que alguien se despierte y diga, el día de hoy voy a ser adicto. La adicción se va construyendo poco a poco y se va construyendo a partir de factores que son los que la favorecen. Por ejemplo, la genética y cómo funciona el cerebro. Recuerden que muchas cosas o muchos patrones de los que tenemos son heredados y a veces también la parte de la adicción se hereda. Las heridas emocionales, que son los duelos no resueltos, la falta de autoestima, los traumas, el entorno familiar, las dinámicas que de repente manejamos, los grupos sociales que nos invitan
al consumo y esa misma presión que ejercen estos grupos. Por ejemplo, en la escuela, en la calle, con los amigos, estos grupos sociales son los que nos presionan y decimos, bueno, pues voy a consumir. Cuando miramos desde esta parte sistémica, podemos decir que la adicción no es solo para la persona, que la adicción tiene que ver con todo el entorno que lo rodea. Desde quién me está invitando, por qué quiero consumir, hasta mi familia. ¿Qué tiene que ver mi familia? A lo mejor estoy en una familia que está muy ocupada, descompensada, que no están ahí presentes. Y a lo mejor esa familia necesita este problema para unirse. Por eso es muy importante venir a terapia familiar. ¿Cuáles son los caminos de salida? Bueno, pues lo más importante es que el cerebro puede cambiar. Recuerden que ya hay estudios que nos hablan sobre la neuroplasticidad cerebral, que es que podemos generar nuevas neuronas, que podemos crear nuevas conexiones y nuevas formas de sentir placer. ¿Cuáles serían algunas herramientas para yo hacer que mi cerebro cambie? Bueno, pues obviamente la terapia, ya sea individual, grupal o familiar, el movimiento físico, el que yo pueda hacer ejercicio. El cuerpo libera químicos y esos químicos recuerden que siempre nos van a dar esa felicidad, esa tranquilidad, la creatividad, la música, el arte, la espiritualidad, buscarle un sentido a la vida. Y por supuesto las redes de apoyo. ¿A qué nos referimos con las redes de apoyo? A toda esa gente que está alrededor de mí. Mis amigos, mis familiares, esa gente con la que puedo contar. Esa gente que yo sé que voy a necesitar algo y va a estar ahí para mí. Ese sería mi red de apoyo para yo no caminar solo en un proceso. La recuperación no es lineal, muchas veces hay recaídas. Doctora, es que ya lo anexamos 20 veces y recayó 3 y a mí ya me desesperó como familia. Claro que nos desespera, porque nosotros desde esta parte del familiar decimos, a ver, te estoy ayudando, ya te llevé al centro de rehabilitación, ya te anexé, estamos con doctores, estamos poniendo el empeño, ¿no? Todos como familia. Y resulta que tú sigues en la droga, que tú sigues en esa parte. Entonces, ¿de qué se trata? Y obviamente, y es creo que más que normal que nos desesperemos, que digamos, oye, ¿qué pasa? Pero las recaídas también son normales. Y nosotros, bueno, desde esta parte de la especialidad decimos, es una recaída, ok, no pasa nada, te vamos a dar las herramientas y a través de esas herramientas tú lo vas a hacer mejor, tú y tu familia. Pero es obvio que la familia ya está cansada, que la familia dice, oye, eso ya es mucho tiempo, no es la primera vez, no es la primera vez que me mientes, no es la primera vez que te sales, no es la primera vez que pasa todo esto. ¿Y qué hace la familia? Pues se desespera y nos empiezan a votar a los pacientes, ¿no? Nos empiezan a sacarlos, empiezan a decir, a ver, estamos cansados de ti, adiós, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero, tener muchísima paciencia. Les decía hace ratito que desde la parte sistémica a veces la enfermedad no es solo justo para el enfermo, sino yo que estoy como mamá, como papá, como hermana, ¿qué necesito ver? ¿Qué necesito ver también en mí? Recuerden que las personas son nuestros espejos. ¿Qué necesito yo también trabajar? A lo mejor la enfermedad de mi esposo, de mi hijo, me viene a enseñar que también tengo que ser buena conmigo, que también tengo que tener paciencia conmigo y que a lo mejor nunca lo he hecho. Entonces hay que echarnos también un clavado a qué es lo que pasa, a qué estar, qué me está enseñando a mí también esta enfermedad. Y eso es parte de la red de apoyo, para mi enfermo, ¿vale? Entonces, bueno, recuerden que la adicción no nos define, no somos el consumo como tal. Esta es una conducta que repetimos, ¿no? ¿Qué pasa en el cerebro adicto, que es nuestro tema principal? Nuestro cerebro adicto lo único que busca es un placer inmediato. Nuestras neuronas no quieren esperar para ese placer y de inmediato se enganchan. ¿Qué tenemos que hacer? Y por eso es bien importante ahorita, desde que nuestros hijos son pequeños,
empezar a buscarles esos espacios de deporte, de alguna actividad, no sé, que dibujen, que la regularización, el llevarlos a espacios al aire libre. Es increíble cómo nuestros niños, pues obviamente ya no se aburren, ¿no? Ya es, de repente es como el de, ya me aburrí, ¿qué hago? Y nosotros como papás es el estímulo inmediato. Toma el celular. Acuérdense que el celular ya también está siendo una adicción para todos. Pasamos muchísimo más tiempo en nuestros móviles, en nuestros celulares, que conviviendo en familia. Eh, Hace poco le decía yo a mi hijo, ¿no? Esa parte de deja el celular, estamos comiendo. Pero a mí me llega un mensaje, lo reviso y me vuelvo a enganchar. Y me dice, oye, dijimos que sin celulares estamos cenando, ¿no? Y yo, ay, sí es cierto. Es bien, bien fácil que nos enganchemos en el celular. Yo creo que la adicción de moda o la adicción nueva va a ser la adicción a los celulares, a los dispositivos, a esa parte que no podemos controlar porque es esa parte inmediata. Toma, aquí está el placer inmediato. No te quieres aburrir, no te aburras, hijo, toma el celular. Nosotros nos aburríamos, ¿no? Y salíamos y hacíamos pastelitos de lodo y jugábamos con nuestra imaginación. Nuestros niños ya nos están aburriendo, así que hay que tener mucho cuidado porque esa va a ser la adicción para en algunos años, ¿eh? Viendo así como muy a futuro. Ahorita batallar con estas adicciones, pues sí es completamente normal. Les decía esa parte. Y si se dan cuenta, la mayoría de gente adicta, pues ya es gente más grande. Yo he visto pocos jóvenes, ¿no? O sea, hablando, no sé, de unos 15 años, 13, que estén enganchados en la droga. Pero obviamente sí existen nuestros jóvenes de 18, 20, 25, adultos incluso, ¿no? Que están bajo esta adicción por la parte social. Eso también es bien importante. Estamos olvidando esa parte de socializar y como la olvidamos, o sea, para ya nuestros jóvenes, ellos van a decir, bueno, yo no es tanto que consuma una sustancia, pero sí estoy bajo una adicción, que es una adicción muy, muy común y muy permisiva, que es el celular. Porque también si hablamos de adicciones, está el cigarro, obviamente el alcohol, que son drogas que están permitidas, que son drogas sociales, drogas que podemos cualquiera encontrar en cualquier esquina. Entonces, desde esta perspectiva, hay que tener también muy en cuenta a qué estamos siendo adictos, qué es lo que está pasando, qué es a dónde voy, si es al cigarro, si es al alcohol o si es de verdad alguna sustancia. Cuando es alguna sustancia, pues obviamente nuestro cerebro se engancha mucho más, porque es esa respuesta inmediata que nuestro cerebro requiere, que nuestro cerebro necesita, que nuestro cerebro nos está pidiendo. Entonces, bueno, eh, como les decía hace un momento, lo más importante es que nuestro cerebro puede cambiar, que a partir de un buen acompañamiento, de una buena red de apoyo, nuestro paciente va a salir adelante, nuestro paciente lo va a lograr. Recuerden también que las recaídas son completamente normales, es parte de lo que pide nuestro cerebro. Yo a veces les digo a los pacientes, ese cerebro es ese amigo que tú dices, con este amigo, ¿para qué quiero enemigos? Porque a veces nos juega ciertas dificultades que obviamente también son pruebas para ver si puedo salir adelante, si tengo esa capacidad de resolución de conflictos. Y recuerden que todo eso lo empezamos a aprender en la infancia. Si fui una niña que inmediatamente me daban el chocolate cuando lloraba, pues no voy a saber mucho de resolución de problemas, porque todo me daban cuando yo lo quería. Sin embargo, hay personas que, bueno, tuvieron situaciones más difíciles y ellos tienen una perfecta resolución de conflictos. Eso también influye y es en la parte social de la que les hablaba hace un momento. Esa parte social donde alguien me dice, esto es lo que debes, esto es lo que no debes, pero después viene tu juicio. Ese juicio obviamente ya tiene que ver con el cerebro, con las emociones, con la toma de decisiones, con quién soy yo. Entonces hay que tener especial atención en esta parte. La nueva adicción, desde mi punto de vista, es el celular, que todos nos estamos volviendo adictos, ¿sí? Porque es un estímulo
un placer inmediato. Por eso es que ahora está tan de moda el celular con nuestros peques. Hay que tener mucho cuidado. Incluso hace 8 días se habló justo de ese tema, ¿no? De la importancia de que como papás estemos en contacto con nuestros hijos, de tener volver a armar esa relación, oye, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde vas? La adicción tiene que ver con los sentimientos y la mayoría o el sentimiento primordial en nuestros adictos es el me sentí solo, a pesar de estar acompañado. ¿Por qué? Pues porque mamá estaba trabajando y sí estaba aquí y me decía hola, buenas noches y era todo. ¿Por qué? Porque pues papá también, ¿no? Siempre estaba ahí en casa, pero nunca tuvimos una conversación, nunca fue presente, ¿no? Dicen los papás que no son presentes, solo son proveedores. Entonces, obviamente, pues nos vamos sintiendo solos. No es esta parte cerebral que busca la compensación inmediata, pero en la parte sentimental tenemos mucho el vacío y la soledad. La soledad que nos causa tristeza, la soledad que nos causa enojo, y principalmente estas dos emociones son como que se confunden mucho, ¿no? Porque de repente les digo, bueno, pero ¿estás enojado o estás triste? Es que estoy llorando. No, pero sí estoy enojado. No, pero sí estoy triste, Doc. Y yo creí que estaba enojado, ¿no? Son nuestras emociones primordiales. ¿Por qué? Porque empiezan a recordar esta infancia y entonces dicen, estoy enojado porque, no sé, mamá no estuvo presente, papá no estuvo presente, o estoy triste por estas mismas situaciones. Me sentí solo, me sentí vulnerable y entonces fue cuando salí, socialicé y encontré algo que me dio esa respuesta o ese estímulo inmediato. Esa parte de estar tranquilo. Por eso es que nuestro cerebro se engancha tanto en la adicción. Y como les decía hace un momento, hay adicciones, el cigarro, alcohol, las drogas, ¿no? Los químicos. Pero no nos estamos dando cuenta o no estamos volteando a ver estas nuevas adicciones. Al celular, a la recompensa inmediata, que también hacen que pues nuestra dopamina, nuestro cerebro no funcione como debería. Le estoy yo dando su respuesta automática, su respuesta rápida. Entonces, bueno, recuerden que la adicción no nos define. Si somos adictos, no somos esa adicción, no somos el consumo, no somos una conducta repetitiva, somos muchísimo más que eso. Somos esa herramienta que tengo para salir adelante, somos ese valor de venir a terapia, de sentarme, de contarle a alguien lo que estoy sintiendo, lo que verdaderamente estoy sintiendo, ¿vale? Les voy a dar unas preguntas para que ustedes puedan reflexionar en casa, ¿vale? ¿Qué emoción los lleva a refugiarse a esos hábitos adictivos? Puede ser soledad, puede ser tristeza. ¿Qué emoción nos está llevando a refugiarnos a hábitos adictivos? ¿Y de qué queremos escapar? Esas dos preguntas son bien importantes y me gustaría mucho dejárselas como reflexión. Ojalá puedan escribirnos, ojalá puedan decirme, es esto, yo no sé, ocupo esto para refugiarme, para salir, para escapar, para ver mi realidad desde otra perspectiva. Les dejo estas dos preguntas de reflexión porque son de las más importantes y de las que nos llevan a un camino para decir, ¿qué es lo que me trajo este consumo? Recuerden las redes de apoyo, recuerden esa parte en la que tenemos que estar unidos, tanto el terapeuta, tanto la familia, con el paciente, para que esto pueda salir, ¿vale? ¿Y de qué otra forma puedo darme placer hoy, por ejemplo? Puedo ir a hacer ejercicio, puedo, no sé, comer un chocolate, puedo abrazar a alguien. Esa sería una forma tal vez muy rápida que también nos lleva a un placer inmediato, pero tal vez es un placer cortito. Por eso nuestro cerebro dice, no, ese no lo quiero. Quiero el que me dura mucho tiempo, aunque mañana me sienta mal. Esos pequeños refuerzos también hacen que nos sintamos muy, muy bien. Entonces, ¿de qué otra forma podemos sanar las emociones? ¿De qué otra forma podemos ordenarnos? ¿De qué otra forma podemos escribir nuestra historia? Justo escribiendo desde dónde empezó esta adicción, escribiendo desde dónde me empecé a sentir mal, escribiendo desde dónde yo creo que empezó mi adicción. Porque acuérdense que conocerse es la base de todo.
Entonces, si yo me pongo a escribir literal mi biografía, tan, 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 ajá, y aquí fue donde empecé a drogarme, ¿no? Por ejemplo. Y entonces ya veo qué estaba pasando en ese momento de mi vida y me doy cuenta qué es lo que me llevó a esa parte, qué es lo que me llevó a decir, necesito esta sustancia. Por eso es súper importante estas partes de la psicoterapia, de tener este vínculo con alguien más, a lo mejor alguien que no me conoce. Yo sé que es difícil, ¿no? De repente me decía uno de mis niños del centro de rehabilitación, ¿yo por qué te voy a contar algo de mí si ni siquiera te conozco? Pues claro, ¿no? O sea, yo también diría, ¿por qué le voy a contar algo a alguien que ni siquiera conozco? Y con este paciente fue muy curioso porque hicimos ese ejercicio de, ok, tienes razón, no me conoces. ¿Qué quieres saber de mí? Pum, ¿no? Ya me dijo, pues esto y esto. Yo obviamente le contesté muy amablemente y cuando fue mi turno, yo también pregunté muchas cosas que yo necesitaba saber para esta parte de la terapia. Cuando terminó la sesión me dice, doctora, es que nadie me había escuchado. Yo siempre digo, ¿por qué te voy a decir si tú no me preguntas? Dice, por ejemplo, mi mamá me decía, ¿por qué te drogas? ¿No? Y yo le decía, ¿y tú por qué compras cosas? Ahí ya él como niño en algún momento se dio cuenta de esa adicción de mamá, ¿eh? Mamá estaba llenando vacíos a través de las compras. Las compras también es un hábito y una adicción que obviamente nos lleva a otra parte que sería la económica, pero que esa parte económica pues también interfiere en mi cerebro, porque imagínense el estrés de todo el tiempo estar pensando cómo le voy a hacer para pagar tantas cosas. Y también esto se volvió una adicción. O sea, vean cómo una adicción que normalizamos, que socializamos, que sabemos que está bien, nos llevó a otra adicción. Cuando yo era niño, me decía mi paciente, veía que mamá compraba y compraba y compraba y luego ya la veía llorar y veía que acumulaba un montón de cosas que no ocupaba. Dice, entonces cuando ella me dijo, ¿por qué te drogas? Y yo le dije, ¿tú por qué compras? Lo único que hizo fue quedarse callada e irse. Me dice, doctora, nunca recibí una respuesta. Nunca me escuchó, nunca me dijo, es esto lo que necesito. Yo también estoy pasando por un mal momento. Me dice, nada. Entonces, pues yo aprendí que mis sentimientos los tenía que guardar. Yo aprendí que lo que yo sentía no es que no fuera importante, sino que en ese momento a mamá no le interesaba. Y entonces, ¿qué hizo este ya ahora adulto? Pues empezó a enganchar con las drogas. Por esa parte, primero llego a ese punto donde hay más gente que es de mi edad, que es de mi rango, que también tienen problemas, obviamente. Eso ya los hace algo que tienen en común conmigo. Luego, pues obviamente me dicen, estas son las drogas, te vas a sentir así, yo las pruebo. Mi cerebro empieza a tener esa respuesta inmediata de tranquilidad, de paz, de te sientes bien. Y por eso empiezo a drogarme, porque entonces ya ahora sé que cada que tenga una discusión con mamá, voy a ir con mis amigos me van a proporcionar algo y entonces yo puedo seguir haciéndolo, ¿no? Hace ratito les hablaba de ese círculo vicioso y es esta parte, ese círculo que nos dice, me siento mal porque estoy teniendo una pelea, me siento mal porque nadie me escucha, me siento mal porque no fue hoy mi día. Y entonces consumo para sentirme bien inmediatamente. Tomo mi celular, me meto a TikTok y se me olvida lo que está pasando, ¿no? Entonces es esa rueda de la adicción. Eso me alivia un momento, en ese momento estoy bien, no pasa nada, yo creo que ya lo tengo controlado, pero cuando pasa el efecto, cuando me doy cuenta que realmente estar en una red social no es tan importante o que sigo estando sola, me siento peor. Me arrepiento, me doy cuenta de la adicción, pero vuelvo a repetirlo porque es este patrón. Si hacemos conciencia de ese patrón, obviamente nos va a ser más fácil no dejar en su total esa adicción, pero
sí darnos cuenta de por qué está pasando, de por qué está sucediendo, ¿vale? Entonces, bueno, ya vamos a ir cerrando esta parte del programa. Les decía yo sobre estas preguntas reflexivas, que los lleva a refugiarse a hábitos adictivos, de qué queremos escapar realmente. Vamos a tener estas pequeñas preguntas y bueno, tenemos un comentario. Dice, para mí mis adicciones me generan tranquilidad. Sí, justo esta parte que estamos diciendo. Tengo un problema, consumo, me siento tranquila. Pero nos gustaría también que nos platicaras qué pasa cuando ya se ve el efecto, porque el efecto es inmediato. Te sientes tranquila, claro, te genera tranquilidad y estás muy, muy bien. Pero después viene esa culpabilidad. ¿Y luego qué haces con la culpabilidad? Pues vuelvo a consumir. Y esto se hace un círculo vicioso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esos porque sí, en su momento esta adicción me va a generar tranquilidad, pero no podemos estar repitiendo el ciclo, porque ese ciclo es lo que está haciendo a mi cerebro adicto, ¿vale? Recuerden las preguntas, eso nos va a ayudar, nos va a ser fundamental para la gente que nos esté escuchando y que a lo mejor tiene algún problema, está dentro de o simple y sencillamente quiere informarse porque hay alguien en casa que está pasando por eso. ¿Qué emoción me lleva a refugiarme a estos hábitos adictos? La soledad, la tristeza, el enojo. ¿De qué quiero escapar realmente? De mí, de lo que siento, de mis pensamientos, de lo que está pasando en mi casa, de que de repente tenemos crisis, de no he hecho nada, tengo tal edad y me siento mal, me siento fracasado. ¿Cuál es ese pensamiento principal que nos está afectando? ¿Vale? ¿Y de qué otra forma podemos darnos calma sin necesidad de tener esa adicción? Recuerden, por favor, que nuestro cerebro puede sanar. Nuestras emociones se pueden poner en orden y nuestra historia se puede escribir de otra manera. Podemos darle esa vuelta a nuestra historia. Hay muchas, yo les llamo nuestras historias de éxito, donde realmente pues los pacientes sí se rehabilitan, donde los pacientes sí logran mínimo hacer algo por ellos mismos. Empezar a ser esos adultos funcionales. La adicción es una enfermedad, se los decía en el primer programa que hicimos sobre adicciones, ¿no? Es la diabetes, cáncer, gripa, tos, cualquier enfermedad. También las adicciones es una enfermedad. Y acuérdense que con esas enfermedades hay que aprender a vivir y a sobrellevarlas. Vamos a tener recaídas, claro, se los comentaba hace un momento, pero lo importante es saber qué es lo que me está pasando para entonces yo ahora tener las herramientas y poder hacerlo mucho mejor, ¿vale? Entonces, bueno, pues nos vamos a despedir. Me dio mucho gusto que nos acompañaran. Espero se hayan sentido bien y les sea de utilidad esta parte. En este espacio que, bueno, hablamos del cerebro, de la mente, de las emociones. Y bueno, antes de terminar y respondiendo esta parte, nos comentan que han tenido ansiedad y han podido dejar varias veces las adicciones y están tomando conciencia de todo esto. Justo es lo que les comentaba. Si yo hago conciencia de por qué estoy consumiendo, después va a ser más fácil. Esta paciente, ¿no? Toma conciencia de las consecuencias. A lo mejor ya no va a estar mi mamá, ya no va a estar mi familia, ya no va a haber personas que me ayuden. Empiezo a hacer conciencia de eso y a través de esa conciencia o es momento de empezar poco a poco a alejarnos. Ojalá esta persona que nos está acompañando, que nos está escribiendo nuestras preguntas, pues se quiera sentirse acompañada y puedas venir a esta parte de la psicoterapia de verdad que te va a ayudar para que tú te conozcas y para saber de dónde viene todo esto, ¿vale? Y bueno, pues gracias por acompañarnos en este espacio donde hablamos del cerebro, de la mente, de las emociones y sobre todo de la adicción. Y quiero recordarles que puede que nuestra mente esté atrapada, pero siempre hay caminos para la libertad. Siempre hay caminos para que se puedan sentir más tranquilos, ¿vale?
Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, que es Olin Terapia Psicológica en YouTube, en TikTok, en Facebook, en Instagram. Nuestros números telefónicos son el 55 47 20 22 11 y el 55 48 98 30 02. Y les voy a platicar un poco de lo que va a haber próximamente en Olin, que eso es muy importante, nos pone muy felices. El próximo miércoles 8 de octubre empezamos con la parte de la estimulación temprana. Entonces, bebés de 18 meses hacia abajo tienen que venir. No se lo pueden perder, esos papitos, traigan a sus bebés, que tengan esta estimulación, les va a servir muchísimo y a ustedes también porque conectan con su pequeñito. Y va a haber un círculo de mujeres, ese es del 17 al 21 de octubre. Entonces, bueno, ya les di los números para que puedan mandar este mensajito, pedir más informes, costos, los días, todo eso. Les van a decir a través de nuestro WhatsApp, ¿vale? Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por ser parte de este programa, compártanlo porque por ahí alguien lo debe de necesitar y cualquier situación, estamos aquí en Olin Terapia Psicológica. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Olin, un encuentro contigo mismo, especialista en terapia psicológica. Tu centro de terapia y desarrollo personal te invita a conocer todos sus servicios. Servicios integrales, modalidad presencial. Recuerda que el bienestar consiste en el equilibrio entre la salud mental y la física. Nutrióloga. Control de peso, cambios de hábitos nutricionales, mantenimiento del peso ideal, control de enfermedades crónicas. Asesoría legal en lo familiar, testamentos y herencias, protección de personas con discapacidad, abuso y acoso sexual, hostigamiento, divorcios, pensión alimenticia, guardia y custodia, pérdida de la patria potestad y violencia familiar. Todos nuestros servicios son con previa cita. Olin, un encuentro contigo mismo, especialistas en terapia psicológica, sanando vidas, integrando familias y mejorando la sociedad.